amigos, 6:57 para hablar con Josep Guars, astrólogo, humanista y terapeuta floral. Vamos a hablar también de la presentación de su nuevo libro, La lectura de la alquimia de la personalidad, que nos da acceso de forma simple a este maravilloso modelo de personalidad sin necesidad de contar con complejos conocimientos de astrología o conocimientos académicos con relación al estudio de la personalidad humana. Josep, bienvenido a Les Comunica. Buenas tardes, muchas gracias. Me ha sorprendido un poquito el título, Josep, antes de empezar un poquito también a hablar de tu nuevo libro. ¿La astrología está en crisis? Bueno, yo creo que no, y la prueba es precisamente la publicación del libro, ¿no? Ten presente que si la astrología estuviese en crisis, mi libro no habría sido publicado en Luciérnaga, que es un sello de Planeta. Me habría encontrado pues con una editorial pequeña o quizás teniendo que hacer una edición personal, ¿no? La alquimia de la personalidad, astrología humanista y flores de Bach. Este es el libro que nos presenta Josep Guars. Y otra de las cosas que me llama la atención, Josep, es cómo combinas también la astrología con las flores de Bach. Claro, ten presente que yo empecé a estudiar astrología con tan solo 12 años, o sea que en ese sentido fui muy prematuro. Llevo ya 48 años en el mundo de la astrología y cuando ya hacía una lectura de carta muchas veces me encontraba con el hecho de que la persona te decía sí, todo esto que me has explicado es fantástico, maravilloso, pero tengo miedo, me siento incapaz, siento inseguro, no sé cómo hacerlo. Entonces sentía la necesidad de añadir algo más a esa visita para ayudar a esa persona, ¿no? Así es como de hecho en mi primera conferencia pública un psicólogo se acercó a mí después de la conferencia y me dice: mira, tal como tú hablas de la astrología, te iría bien asociarle la terapia floral de Bach. Y yo soy muy práctico, me puse en marcha, empecé a leer libros de terapia floral y enseguida empecé a integrar la terapia floral con la astrología. De manera que a partir de ahí, cuando alguien venía a consulta y me decía eso de tengo miedo, no me atrevo, no sé cómo lo haré, pues esa persona salía con un frasco de flores de Bach para ayudarle en ese proceso para llevarlo a término, ¿no? Qué bueno. Para trabajar también por esa parte más emocional, ¿no? A través de las... esa es ayudar o dar ese impulso, ¿no? Esa es la visión un poco limitante que se tiene de la terapia floral, ¿no? Mucha gente se cree que solo actúan a nivel emocional. En realidad las flores actúan en todos los planos, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental e incluso a nivel espiritual. Por eso para mí es un recurso muy importante para ayudar a las personas a crecer, desarrollarse en conciencia, incluso a veces en el camino que uno tanto busca del despertar espiritual, ¿no? Por tanto, es un recurso para mí maravilloso, ¿no? Muchas personas se preguntan, Josep, si existe un manual para comprender un poquito lo que es el comportamiento humano, ¿no? ¿Es un manual tu libro para conocernos, para...? Mira, de entrada te diré que cuando yo me acerco a la astrología con tan solo 12 años, lo que a mí más me llamaba la atención de ella no era tanto el hecho que a veces llamaba la atención a nivel público, el tema del futuro, sino que a mí lo que me llamaba la atención era el tema de la personalidad, ¿no? Ten en cuenta un joven adolescente que no entiende el mundo y siente la necesidad de comprender la realidad del ser humano más allá de lo que allí conocía, ¿no? Y eso es lo que descubro en la astrología, una herramienta extraordinaria de autoconocimiento. Por eso yo me centré en ese ámbito. Lo que pasa es que todas las ramas de la astrología tendían más al tema del futuro y no tanto al tema de la personalidad, hasta que descubrí los primeros precursores como Dan Rudyard en el tema del estudio y la investigación de la personalidad en la astrología humanista. Vi que era un tema poco desarrollado a mi modo de ver
Y por eso me he dedicado los últimos prácticamente 25 o 30 años a centrar y desarrollar lo que yo entiendo que debería ser la astrología humanista. Entonces eso, en realidad el libro se inicia con podríamos decir que el libro tiene cuatro ejes básicos. El primero es una introducción a la astrología humanista a nivel simple, a nivel accesible, comprensible para cualquier persona, que es lo que yo buscaba. Y es lo que de hecho ya estoy viendo, ¿no? Personas que nunca se habían acercado al tema de la astrología, que leen el libro y me mandan mensajes del tipo: Josep, no puedo dejarlo, ¿no? Es que me interesa tanto, lo entiendo todo, ¿no? Es práctico, ¿no? Porque a veces, Josep, es un lenguaje que las personas que no estamos acostumbradas quizás nos cuesta un poco, ¿no? Entender ciertos conceptos de la astrología y hacerlo desde esta mirada, ¿no? Un lenguaje más, claro, más cercano. Y lo importante es no solo eso, sino que también tú lo puedes aplicar rápidamente. O sea, yo ya he visto personas que tienen a su lado que se hacen una gráfica y ahí ven estableciendo todas las configuraciones de su familia para entenderlos mejor, ¿no? Y es una buena manera, a mi modo de verla mejor, de introducirte en el ámbito de tu personalidad. Has comentado también sobre la familia. ¿Podemos también, a través de la astrología, detectar patrones de la familia o cosas que no son nuestras, que tenemos que sanar o soltar? Claro, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que cuando vamos a temas tan profundos y tan a fondo, ahí ya necesitas un profesional que te haga un análisis más concreto y detallado, ¿no? De todas maneras, ten presente que para mí el eje principal de este libro, la estrella que es para mí de este libro, es un modelo de personalidad totalmente individualizado, algo que a mi modo de ver hasta la fecha no existía. Si tú buscas en las diferentes especialidades modelos de personalidad, lo que verás es que tienen una base estadística. Lo que quiero decir es que tú sacas los rasgos de personalidad a través de esos modelos y en esos rasgos te pueden encajar millones de personas. Yo partía de la idea que es muy importante encajar al ser humano desde un punto de vista individual para poder entenderlo. Y lo que he hecho ha sido crear un modelo de personalidad totalmente individualizado. De manera que a través de eso que yo llamo los 4 pilares de la personalidad, tú puedes extraer perfiles de personalidad de una sola persona. De hecho, antes de venir, lo que pasa es que me he tenido que venir para acá y lo he tenido que dejar, la entrevista que le hacías a Antonio. Y me ha encantado el hecho de cómo él hablaba del tema tan importante del ser y el hacer, porque curiosamente es algo que yo centro mucho en este perfil de personalidad. Ahí tenemos 4 signos base: el signo solar, que es el ser, el signo de Marte, que es el hacer. O sea, fíjate lo que Antonio hablaba, ¿no? Es sumamente importante el hecho de que uno sea coherente con el ser y el hacer, ¿no? No tiene mucho sentido que tú me dijese: Josep, ¿tú quién eres, no? Y yo te digo: bueno, yo soy pintor, ¿no? Y tú me dices: ya, pero tú pintas. Yo te digo: no, en realidad yo hago cartas astrales, ¿no? Hay incoherencia. No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, claro, esos 2 elementos a veces de base de lo que es la carta natal, la carta astral del momento del nacimiento, ya vienen coordinados. De manera que eso puede ser muy fácil de encajar para la persona, pero a veces pueden ser elementos totalmente contradictorios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quedarnos condenados a no hacer aquello que está en sintonía con el ser? No, si tu alma ha elegido ese patrón, tú tienes que encontrar la forma de que ese ser y ese hacer acaben coordinándose y encajen a la perfección. Entonces, esos 4 pilares son el signo solar, que es el ser, el signo de Marte, que es el hacer, el signo ascendente, que es el mostrar, lo que tú enseñas a nivel público y social, y el signo lunar, que representa toda la base afectiva y emocional de la persona. Entonces, fíjate: ser, hacer, mostrar y sentir. Esos 4 pilares marcan lo que sería la base de la personalidad individual. O sea, el signo solar sería el signo que se nos asigna, ¿no?, en el momento que nacemos, ¿no? Correcto, el signo donde estaba situado el Sol en el momento de nacer. El signo de Marte, pues donde estaba Marte en el momento de nacer.
el signo lunar donde estaba la luna en el momento de nacer, y el signo ascendente es el signo que ascendía por el horizonte este justo en el momento del nacimiento. Esos 4 elementos que Carl Gustav Jung habría denominado como las subpersonalidades, unidas e integradas, forman la base de la personalidad humana. Yo normalmente en una consulta juego un poco con eso, y lo primero que le hago a la persona es hacerle la caricatura de esa personalidad, lo que implica pues cuando uno tiene unas herramientas que no sabe cómo conjugar, ¿no? Y a partir de ahí le desarrollo la personalidad para que la persona se dé cuenta de hasta qué punto tiene ante sí una herramienta maravillosa. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a gestionarla, ¿no? Y eso, por eso a veces hay personas que te dicen, ¿no?, qué fácil sería nacer con un libro de instrucciones, ¿no? Bueno, lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que leerlo y entenderlo. Y yo lo que he intentado en este libro es que fuese fácilmente entendible para cualquier persona. Te encuentras con muchas personas, Josep, que te hablan de la astrología como algo más predictivo, quizá a lo que estás comentando tú, ¿no? A autoentenderse a uno mismo, ¿no? Que te dé herramientas para tu... Mira, al principio ciertamente era así, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar te encuentras de todo. Y yo me encontraba con la típica persona que te venía para que tú, casi como quien dice, le adivinases lo que le iba a pasar, ¿no? Y yo siempre le digo a las personas que si acuden a la consulta de un astrólogo, como mínimo, en la disciplina en la que yo me muevo, y me preguntas qué me va a pasar, ya te estás equivocando de consultorio. Porque ese no es mi propósito, yo no tengo que adivinar lo que te va a suceder. En todo caso, cuando proyectamos el futuro, desde esa base de personalidad intentamos que sea un futuro satisfactorio para ti. Y para mí esa es la base de la astrología humanista, yo no creo en un cosmos basado en el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, ¿no? A mí me escandaliza un poco cuando a veces veo vídeos de personas que hablan del miedo a Saturno, el miedo a Plutón, no, que va, si es todo lo contrario. El cosmos es una ayuda maravillosa para que tú te realices y despiertes en conciencia. Pasa que tienes que entenderlo. Y aquí hay situaciones que son más incómodas que otras, pero evidentemente que todo conspira para que sea como tiene que ser también, ¿no? Mira, es que me encuentro a veces, Josep, disculpa, sí, muchas personas que para tomar ciertas decisiones en su vida creo que caen en un excesivo, ostras, tengo que mirar cómo está Júpiter o cómo está tal para hacer ciertas cosas, ¿no? Mira, si te sirve de algo, yo no lo hago para mí. Vale. A veces hay gente que me dice, mira, yo sé que voy a abrir una tienda, ¿tú me puedes mirar la configuración más adecuada? Sí, por supuesto, si tú me lo pides yo lo haré. Ahora bien, yo no lo hago para mí. ¿Por qué? Porque confío tanto en la bondad cosmológica que sé que lo que tenga que darse se dará en el momento más oportuno. Exactamente. Y aparte ten presente que desde mi punto de vista, y esa es una de las bases de la astrología humanista, partimos de la idea de que la carta astral o la carta natal es el primer acto de libertad. Ten en cuenta que quien provoca el proceso de parto en el fondo es el propio bebé, ¿no? Cuando llega el momento presiona útero, con eso genera contracción, dilatación, nacimiento, ¿no? Si tú estás eligiendo el momento de nacer, estás eligiendo la imagen celeste, la carta astral y por tanto el mapa de tu vida. ¿Qué pasará si el parto es inducido, provocado, programado? Bueno, es que en realidad quien elige el plan de vida es tu alma. Por tanto, ella es quien decide el momento y las circunstancias de tu nacimiento. ¿Por qué? Porque eso va a establecer la base de su plan de vida. Entonces, ¿tú crees de verdad que el alma va a ser tan cruel como para elegir un plan terrorífico para tu vida? No, todo lo contrario. Evidentemente que hay toda una serie de elementos que tú tienes que aprender, superar, retos que tu alma ha elegido. ¿Alguien te está castigando? No, en realidad son oportunidades para aprender y crecer. Si uno lo desarrolla bien, llegarás a un plano de conciencia, ¿no? Muchas personas me preguntan, vienen a consulta y una de las preguntas básicas es, Josep, ¿tú puedes ver aquí en mi carta cuál es el propósito de mi vida? Y yo les digo, sí, pero probablemente no lo vas a entender. ¿Por qué?
Porque hay toda una serie de propósitos previos que tú tienes que ser capaz de reparar. Primero, tienes que ser tú, de verdad. No ese sucedáneo, ¿no?, que hemos construido a través de lo que se espera de mí, lo que se supone que yo tengo que hacer, etcétera, ¿no? No, sé tú de verdad. Y eso significa reconoce tu personalidad de fondo, conócete y desarrolla una personalidad óptima. Segundo, tienes que ser capaz de vivir, cuando en realidad la mayoría de personas lo que hacemos es sobrevivir. No tiene nada que ver la supervivencia con la vida. De manera que yo destaco que en nuestra vida normalmente hay dos personalidades. Una, la primera, que es esa que se cultiva, como quien dice, a palos, desde lo que se espera de nosotros, o desde picar piedra, porque intentamos satisfacer a todo el mundo menos a nosotros mismos, y esa es una personalidad superviviente. Si tú eres capaz de ser consciente de todas tus aptitudes, habilidades, talentos, etcétera, serás consciente de ti. Y ahí es donde puedes empezar a vivir. Cuando seas tú, seas capaz de vivir y trabajes en el presente, que es lo único que verdaderamente puedes vivir, luego hablamos del propósito. Porque si no es muy complicado. ¿A quién le explicamos el propósito? Porque esa personalidad superviviente no es más que el ego. Y el ego no tiene el más mínimo interés de que tú seas consciente y despiertes. Hay que domarlo para que tú conectes realmente con lo que tú eres, ¿no? Claro. Porque si no, al final te estás conectando desde un sitio que no es el correcto. Ahí también pueden jugar un poco las distracciones, ¿no?, del ego, que te siga distrayendo, claro, para que no vayas donde tienes que ir. El ego solo tiene un propósito, y es que tú sigas sufriendo. Eso es lo que nutre y alimenta el ego. Pues despréndete de él, porque no te aportará nada nuevo. Vivir desde la necesidad, ¿no? Yo escucho muchas veces temas de rituales, de abundancia, de positividad. Mira, si tú no has sido capaz de ser tú, reparar o superar todos los retos que tu alma ha planteado para tu vida, y ya puedes ir haciendo todos los rituales que tú quieras. Que si tu alma ha decidido que una parte de esta vida, hasta que seas consciente, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ya puedes hacer rituales. Que no te van a funcionar. ¿Eso significa que estoy condenado a sufrir toda la vida machacándome para llegar a fin de mes sacando la lengua? No, en absoluto, claro que no. A mí me encanta y me maravilla, tal como le explica un pediatra sudafricano, que le dice: ¿cuáles son las necesidades de un bebé recién nacido? ¿Qué necesita en verdad? Bueno, necesita un cobijo, eso es lo que le da mamá cuando le abraza, necesita nutrición, lactancia materna, lógicamente, y necesita amor. Y ahora pregúntate qué necesita un ser humano adulto. Un cobijo, claro, una casa donde vivir. ¿Hace falta ¿alimento? Una mansión con 14 habitaciones? No. Necesitas nutrición, y hay una tercera que es muy importante, el amor. Pero amor significa amor propio. Hasta que tú no seas capaz de amarte a ti mismo, ¿de qué te servirá que tengas 1000 personas que te digan que te aman? Te vas a sentir vacío igualmente. Entonces, para mí ese es el gran propósito de este libro, y por eso también en la segunda parte está una descripción válida de los 12 signos en base arquetípica, libre de tópicos típicos que acostumbramos a escuchar, que no tienen nada que ver con la realidad. Y por supuesto, cada uno de los 12 signos asociadas a esas 12 esencias florales primeras del sistema floral del Dr. Edward Bach. ¿Hay alguna flor sanadora que conecte más con un signo que con otro? Mira, claro, aquí están asociadas una esencia para cada signo. Y en verdad es una esencia que te puede ayudar a equilibrar ese signo en concreto, o esos 4 signos, ¿no? Puedes prepararte perfectamente. Si tú conoces el signo solar, lunar, ascendente y Marte, mira qué esencia floral corresponde a cada signo y prepárate un frasco con esas 4 esencias florales. Tómatelas y verás el efecto. Ajá. Pues voy a tomar nota. Porque eso lo que hará será equilibrar las bases de tu personalidad.
¿Y cuál sería, Josep, la diferencia entre una carta astral y una carta natal? Perdón. Bueno, en realidad podríamos decir que la carta astral se generaliza para todo. Imagínate, podemos hacer una carta para un negocio. Entonces ahí no hay ningún natalicio, no ha nacido nadie. En cambio, la carta natal se centra más en el nacimiento de una persona en concreto. Es decir, los negocios no nacen, ¿no? Aunque tengan una fecha de apertura o de inauguración. Cualquier elemento en el que tú puedas tener una fecha, hora y lugar, puedes levantar una carta. La cuestión es el para qué o qué es lo que pretendes, ¿no? En el caso del ámbito en el que trabajo yo, para mí la base es el autoconocimiento. O sea, yo sé que habrá personas que quizás no estarán de acuerdo, pero yo estoy seguro de que no hay una herramienta de autoconocimiento más poderosa que la astrología. No existe. Y de hecho, si no, te pongo un ejemplo. Imagínate aplicando esos 4 pilares de la personalidad, ¿no? Es una situación que yo he vivido en consulta. Un empresario me viene y me dice: Josep, necesito elegir, no sé, un jefe de marketing, un director de marketing. Como es una persona con quien yo voy a tener un trato muy cercano, necesito que tenga este perfil de personalidad. Tengo 30 candidatos. Los 30 candidatos cumplen con el perfil profesional. Tienen la formación, la experiencia que yo pido, etcétera. Pero necesito el que encaje con este perfil de personalidad. Qué interesante. Si yo consigo fecha, hora y lugar de nacimiento de esos 20, 30, 40 candidatos, los que sea, sin entrevistarme con ninguno de ellos, yo le encontraré a ese empresario el candidato que encaja mejor con ese perfil de personalidad. Y te puedo asegurar que no me voy a equivocar. Lo que pasa, Josep, que en un currículum normalmente sí que se suele poner la fecha de nacimiento, ¿no? Pero ya ahí cuadrar con la hora es quizá... Mira, mucha gente te pregunta, ¿no? ¿Cómo sé la hora de nacimiento? ¿Cómo la averiguo, no? En España, desde que existe el registro civil, el horario es obligatorio. Uh-huh. Por tanto, es un dato que tiene que estar. ¿Puede que no sea correcto? Sí, no te diré que no, pero yo te puedo decir que esto, miles de partidas de nacimiento, y en general son bastante precisas. Lo único que sí yo ya tengo en cuenta es que puede que el nacimiento haya sido 10-15 minutos antes de lo que pone el registro. ¿Por qué? Pues porque en el momento del expulsivo nadie está pendiente del reloj, a no ser que quiera una carta, ¿no? Entonces, yo ya calculo más o menos, y aparte, por poca experiencia que tengas a nivel de lectura de cartas, yo a veces ya ajusto una carta antes de ver a la persona. Pero ¿cuál sería la hora exacta, Josep, de nacimiento? Mira, claro, ¿en qué momento, no? Cuando saco la cabeza, cuando me cortan el cordón. A mi modo de ver, el momento preciso es el momento en el que el pulmón del bebé, libre de líquido amniótico, llena el pulmón por primera vez de oxígeno. Uh-huh. Porque ese es el primer aliento de vida, y eso es la vida. Entonces ese sería el momento preciso. Tú puedes sacar la cabeza y no vivir. O imagínate un parto, como se hacen en algunos países, que no se corta el cordón umbilical, se deja secar. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y ese cordón que se seca y se corta de forma natural al cabo de una semana, ¿cómo tomamos la referencia, no? Entonces, claro, valoramos seres vivos, ¿no? Y para mí la vida es ese primer aliento, ¿no? Por eso yo siempre les digo a mis alumnos que la vida es una respiración. El primer aliento en el que tú entras el aire, y la última en la que sacas el aire y ya no vuelves a respirar, ¿no? Por tanto, eso es la vida, el tiempo que hay entre dos respiraciones, ¿no? Pues mira, no lo conocía, pero es verdad. Es ese momento, el primer suspiro, ¿no? Cuando venimos a este mundo, y en el llanto. Y luego, Josep, también todos somos un poco de todo, es decir, ¿el ascendente va cambiando o hay alguno de estos signos que se vayan moviendo? Mira, lo que sí sucede es que es cierto que cuando tú naces tienes esa fotografía que conocemos como carta natal. Esa sería como la base para toda la vida. Pero hay que entender que no es un elemento estático, es un elemento dinámico.
Eso sucede incluso con los signos zodiacales. ¿Un signo es siempre lo que es? No. Los signos puedes entenderlos en 3 etapas básicas, que son las 3 etapas de vida delimitadas por los ciclos de Saturno. Saturno tarda 28 o 30 años en dar una vuelta al zodiaco. Si calculas la esperanza de vida media en el primer mundo, son 30, 60, 90. Esos son 3 ciclos saturninos. El primer ciclo es el ciclo de constitución de vida. Ahí es donde se supone que tú debes conocerte a ti mismo, tus aptitudes, habilidades, talentos, etc., ¿no? El segundo ciclo es el ciclo de la autorrealización. Ahí es donde, de los 30 a los 60, donde se supone que tú debes autorrealizarte. Y el tercero, lamentablemente, es el que menos desarrollamos, porque la mayoría de personas, lamentablemente, enfocan esa tercera etapa como, bueno, para morir, ¿no? Que la muerte me venga a buscar lo más tarde posible, viajes al insecto, etcétera, ¿no? Cuando tendría que ser la tercera etapa, la etapa más sabia, ¿no? de toda esta vida, de todo este recorrido que tenemos. Entonces, los signos tienen esas 3 etapas. Pongamos un ejemplo que mucha gente se maravilla, ¿no? Con el signo de Escorpio. En su tiempo más primario, Escorpio es un escorpión. Por tanto, imagínate ese animal aparentemente primario, con una coraza muy dura, siempre vestido de negro y escondido debajo de una piedra. ¿Qué hace? Sobrevivir. Esa es su base principal, ¿no? Ten en cuenta que Escorpio llega a este mundo con un contacto con la muerte, directo o indirecto. O sea, no encontrarás nadie en el mundo que sea Escorpio y que en algún momento no haya tenido un contacto con la muerte. Qué bueno. Imagínate, no sé, tu madre, antes de quedarse embarazada de ti, perdió un bebé. Eso hará que el siguiente, en alguno de esos 4 pilares, sea Escorpio, porque ha conectado con la muerte y va a priorizar la supervivencia. La segunda etapa de Escorpio, la serpiente. Tiene más habilidad, es más ágil, puede mostrarse al aire libre, ¿no? Ya no tiene que estar todo el tiempo escondida, ¿no? El reto de Escorpio, que es muy difícil de llegar, ciertamente, es convertirte en un águila. Vaya mutación. Fíjate qué diferente, ¿no? Escorpión, serpiente, águila. Pues ese trabajo evolutivo de 3 etapas están en todos los signos. Entonces no es lo mismo un signo en el estado primario, en un estado semievolutivo, o cuando el signo está en la base más elevada de la conciencia. Por eso yo a los escorpios siempre les doy una palmadita en la espalda y les digo, ¿qué? ¿Te duele la espalda? Ya te están saliendo las alas para poder volar, ¿no? Imagínate la diferencia, ¿no? Una persona que ve la vida sobreviviendo porque se arrastra por los suelos y tiene pánico, terror a lo que puede pasar, ¿no? O ese Escorpio que se mira la vida por arriba y que nos despierta admiración, ¿no? Es que ya no miedo, ¿no? Es muy injusto cuando ves personas, pues eso, uy, yo soy Escorpio, ¿no? Y la gente se tira para atrás, ¿no? ¿Pero con qué? Quizás tendría algún sentido en un Escorpio primario. Pero no en un Escorpio ya más trabajado y evolucionado. Claro, está claro que no. Entonces siempre hay ese dinamismo en la carta, ¿no? Y eso un astrólogo hábil tiene que ser capaz de ver en qué estado evolutivo está la persona para poder ayudarle en ese momento y en el futuro próximo. ¿Y cuánto peso tiene, Josep, el ascendente en este proceso? Mira, es que todos son piezas que para mí forman parte de un todo. Entonces es más importante el signo solar, el lunar. No, es que todos son importantes. Tú no vas por la vida sin tu personalidad externa, ¿no? No puedes prescindir de ella, ¿no? Pero la cuestión a veces es si una persona, por ejemplo, vive demasiado, y no sé si es correcto que le pongas ese adjetivo, pero si la persona vive demasiado de su imagen, lógicamente para esa persona su ascendente será probablemente lo más importante. Pero si hablamos del ser consciente, si insistimos tanto en el tema del despertar la conciencia, eso es el sol. Lo que pasa que volvemos a lo mismo, el sol desde un estado primario es el ego.
¿Tú quieres evolucionarlo? Trabájate, ¿no? Intenta conocerte, desarróllate, ¿no? Y así llegarás a un estado consciente y podremos hablar del despertar, ¿no? Como decía Carl Gustav Jung, ¿no? Uno no despierta imaginando figuritas de luz, ¿no? Despierta integrando y reconociendo su sombra, ¿no? Ahí está. Entonces, si tú quieres despertar, pues trabaja, sé consciente, intenta conocerte, sé una buena persona, como decía antes Antonio, ¿no? El ser y el hacer, ¿no? Por tus actos te van a reconocer, ¿no? Ahí está. Pues, Josep, aprovechando que te tengo aquí y sin abusar de tu confianza, ¿cuál sería para un acuario este proceso evolutivo de las 3 fases que comentabas? Mira, la primera, lógicamente, es la rebeldía, ¿no? Es la necesidad de romper con todo lo que está establecido, ¿no? La segunda es ser capaz de conectarse en ese estado en el que uno no tiene por qué romper con todo, sino que está en un estado de conciencia en el que conecta con una visión más, digamos, comunitaria y social, en el que uno pretende que no solo él mismo, sino su entorno esté vinculado en un proceso de cambio. En la tercera etapa deberemos encontrar al acuario que es capaz de vincularse con cambios en el mundo, que es lo que en el fondo ahora vamos a vivir. El 24 de este mes Plutón entra en Acuario y, bueno, volveremos a reír un poco como pasó ya en 2007-2008 cuando Plutón entró en Capricornio, ¿no? Ajá. Empieza un tiempo en el que las configuraciones que tenemos en este momento podemos compararlas perfectamente con el tiempo en el que la Edad Media terminó y empezó la Edad Moderna. Por tanto, estamos en un momento en el que esa Edad Moderna contemporánea ha llegado a su fin. La humanidad tiene que vivir los cambios suficientes para iniciar una nueva etapa. Una transformación colectiva, está claro. Pero la transformación colectiva solo parte de lo individual. Individualmente, dando ejemplo a los demás, está claro. Esa es la cuestión. Si tú eres capaz de cambiar como persona, cambiarás el mundo, ¿no? Porque en realidad, como dicen los más elevados a nivel espiritual, solo somos uno. Entonces, cámbiate a ti y cambiarás a todo el mundo, ¿no? La alquimia de la personalidad, astrología humanista y flores de Bach, de Ediciones Luciérnaga, este libro de Josep Guasch, que podéis encontrar, Josep, en Amazon, librerías... Correcto, y en cualquier librería, porque lo que tiene el Grupo Planeta es que encuentras el libro en cualquier lugar. Una guía práctica y, como comentábamos, Josep, con un lenguaje atractivo para todo el mundo, incluso para aquellas personas que no tengan tampoco mucho conocimiento de la astrología. Y espero y confío que mucha gente, yo como voy a dar clases a veces a Chile, Argentina, etcétera, confío en que en un tiempo no muy lejano consigamos que el libro sea publicado directamente allí, porque por hoy es un poco caro el tema del transporte hasta Sudamérica, ¿no? Pues yo me lo voy a leer, Josep, y quiero también encontrar cuáles son las 4 flores que... Los 4 pilares. Los 4 pilares que conectan más conmigo y te comentaré qué tal. Muy bien. Qué tal ha funcionado, Josep. Un placer tenerte. Igualmente. Muchas gracias. Hasta gracias pronto. por invitarme.